Sí, quizás lo más importante es que ya no hay más rehenes en manos de Hamas, que un asunto que lo hace ya más de 2 años se ha terminado y que bueno, que por lo menos en este momento los combates entre los grupos guerrilleros en Gaza y en Israel terminaron, con lo cual se agotó también el sufrimiento de los palestinos. Así que es un día que empieza positivo. Ahora, Nacho, hasta el momento todo parece marchar bien. Sin embargo, se está hablando de que no parece existir la entrega total de los cuerpos de los rehenes, los que fallecieron a manos de Hamas. Indican que alrededor de 28 cadáveres solo se entregaron 4 cuerpos. Esto podría trastocar un poco, quizás no las negociaciones, pero sí el resentimiento quizás de las familias y cómo ven entonces esta negociación para Israel. Sí, es muy importante lo que marcás porque para la cultura israelí el recupero de los cuerpos es también cerrar una historia trágica, pero cerrarla al fin. Y esto indica que hay algo que hemos conversado en algún momento, y es que Gaza no está totalmente controlada por Hamas, sino que hay grupos que son adversarios de este grupo terrorista, y que hay zonas en las que no puede acceder y en donde probablemente estén los restos de las personas que eran cautivas y que murieron durante el cautiverio. Pues lo puede trastocar, sí, absolutamente lo puede trastocar, y es la segunda transgresión al cumplimiento del pacto de paz o a los acuerdos de la primera fase. Este es uno, y el segundo es que estaba estipulado que Hamas iba a entregar sus armas, pero ahora dice que de ninguna manera eso está fuera de discusión, con lo cual aquella idea de acabar con el riesgo de este grupo terrorista el 7 de octubre del 2023 no va a ser conjurado. Estamos en una situación, si se quiere, de festejo, pero de festejo precario, porque empiezan a aparecer algunas nubes sobre la primera fase del proceso. Y justamente ya ha sucedido en cambios anteriores, causó mucha polémica el número de rehenes israelíes intercambiado por un número alto, quizás en comparación con los rehenes, por supuesto, de los palestinos detenidos en Israel. Esto a cambio de un puñado de rehenes, y entendiendo, como lo mencionábamos, se debía incluir los cadáveres de los rehenes, y de 28 solo 4 ahora. Exacto. Sí, el número exacto es por esos eran 20 rehenes que habían sobrevivido al cautiverio y los cuerpos de 28 que habían muerto durante el cautiverio, la mayor parte asesinados por Hamas. A cambio de esto se van a entregar 1966 prisioneros, de los cuales 250 son personas que tienen condena por actos de terrorismo. Y este ya es un problema dentro de Israel, porque se lo considera una decisión demasiado grande, porque esas 250 personas ahora vuelven con su experiencia y si quiere, con su impunidad a las filas de Hamas. Después de los 250, el resto son gente que fue tomada por Israel a partir del 7 de octubre y que Hamas los quiere de vuelta. Algunos son milicianos, otros son civiles, pero en definitiva 20 personas vivas más 28 cuerpos por 1966 es un número que está causando bastante, se quiere, enojo, y le da un sabor agridulce al momento en que vive la sociedad de Israel. Nacho, y además el impacto que podrían generar ahora los testimonios también de los rehenes. No saben, por supuesto, todavía hasta qué punto se sabrá la situación realmente que vivieron, y se desconoce, por lo menos hasta ahora, porque por supuesto es información en desarrollo, las condiciones en las que están. Exacto, porque no se trata solamente del cautiverio, sino que se trata de la tortura. Cualquier condición, o sea, lo que sabemos de las condiciones en que estuvieron presos, caben dentro de lo que es una tortura. No es lo mismo estar en un lugar, en un ambiente, si quiere, cuidado, que estar sometido, por ejemplo, a jornadas que duraron meses en huecos a 30 metros bajo tierra, apenas alimentados, apenas atendidos, algunos de ellos con afecciones. Entonces esto lo que va a provocar es un nuevo ánimo de represalia, y eso es que está muy bien lo que marcaste. Eso es uno de los grandes problemas. Es como las represalias se van acumulando y que en definitiva pueden conducir a nuevos episodios de violencia. Por eso hablamos de una tregua y no de un proceso de paz. El proceso de paz
va a empezar cuando las dos partes decidan avanzar hacia un camino para resolver los conflictos, pero todavía hay demasiado ánimo de revancha por lo del 7 de octubre y por todo lo que sucedió en los días siguientes hasta el día de hoy. Ahora, Nacho, por supuesto, no ha terminado, el acuerdo no se ha concretado, por supuesto, todo está en desarrollo, aún así entendiendo que se espera que se firme esta paz en esta cumbre en Egipto. Sin embargo, ¿hasta qué punto realmente se pueda sostener la paz? Es que en esta fase, y hablamos ya del cumplimiento, Israel se retiró a una parte de Gaza, todavía controla el 58%. Si no se cumplimentaran esas condiciones, incluyendo la devolución de los 28 cuerpos que faltan, Israel no se iría a retirar. Y si además Hamás sigue armado, sigue siendo un grupo armado, entonces están dadas las condiciones para que suceda lo mismo que sucedió en enero. En enero hubo un proceso de intercambio de rehenes por prisioneros, pero terminó reiniciándose el conflicto. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que esta vez la única y gran diferencia es que Trump ha apostado todo su capital político a que se cumpla con la tregua. Los dos bandos tienen motivos para reiniciar el conflicto, pero a su vez sobre ello sobrevuela el espíritu de Trump, que ha dicho: esta vez voy a ser el gran pacificador y no quiero que me contradigan, con lo cual quien sea el primero en romper el pacto se va a ganar toda la ira de Trump, y eso no es algo que le recomendaría a ningún grupo ni nación del mundo en el día de hoy. Nacho, además es muy simbólico que 20 líderes estén en Egipto en este momento para esta cumbre de paz. Más allá de lo simbólico, también en preguntarle el escenario de otros conflictos, por ejemplo, Rusia-Ucrania, quizás llevándolo un poco más al panorama internacional, los esfuerzos que podrían venir ahora quizás a concentrarse en el conflicto en Ucrania, que tiene un poco más de tiempo, por supuesto, y ya veíamos anteriormente el llamado que hacía Zelensky, pero por supuesto entendiendo que cada uno de los conflictos tiene una naturaleza muy diferente, pero todo también depende de las negociaciones y hasta qué punto pueda ceder cada una de las partes. Es muy importante lo que preguntas, porque lo que se había roto cuando Ucrania es invadida y cuando Israel es invadida por Hamás es esa idea de que no se tenían que romper las fronteras nacionales. Se había roto el multilateralismo, cada cual que era invadido o era invasor tenía, si se quiere, una vía libre porque el sistema multilateral había dejado de funcionar. Esta reunión lo que indica es que los países vuelven a reunirse para tratar de llegar a un acuerdo de paz por fuera de las Naciones Unidas o por dentro. Eso ya no tiene mucha importancia, pero se entiende que la seguridad es un asunto cooperativo y no de la imposición de la fuerza, donde la paz llega cuando uno derrota al otro. Si va a influir sobre el conflicto en Ucrania, seguramente. De lo que se trata ahora es que se junten la suficiente cantidad de voluntades, se reúnen en el Cairo para decirle a Rusia: es tiempo de terminar y de regresar a tus fronteras, tal como se le hizo a Hamás, que también en este caso fue el grupo agresor, como lo fue Putin con la invasión a Ucrania. Muchísimas gracias, Nacho, qué gusto que nos hayas acompañado hoy. Por supuesto, seguimos en contacto contigo para seguir revisando estos conflictos en el mundo. Claro que sí, buena semana, gracias. Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional.